Salmo 40. Alabanza por la liberación divina. Al músico principal. Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán. Y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas. Y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense. Los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta. Los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado. Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Hay como dos oraciones reunidas en el mismo salmo. En este salmo están juntas dos oraciones. La primera ocupa los versos 2, 12, o 13. Esperaba en el Señor con gran confianza. ¿Quién habla en este salmo? Si se lo compara con los poemas del servidor, Isaías 49, 53, o con los salmos 22, 68, parece que estas pruebas no fueron las de una sola persona. El salmo expresa la acción de gracias de la minoría creyente del pueblo de Dios, la que es consciente de sus promesas y fiel a su ley. Pero es un hecho también que en la Biblia hay siempre alguien, ya sea un Salvador o el Salvador, que encarna al pueblo o al grupo fiel. Este salmo se refiere pues de una manera especial a Cristo, pero expresa también la oración del pueblo de Dios en sus pruebas. Me sacó de la fosa fatal, el pueblo lo sabrá y temerá al Señor. La Iglesia está en las manos de Dios y éste no le escatimará las pruebas a lo largo del camino. ¿Podrá la Iglesia sin ellas ser el instrumento de salvación? Dios nos pide a todos que aceptemos bajo diversas formas esta vocación de sacrificio, pero ella se cumple perfectamente solo en Cristo. Entonces dije, ahora vengo. A partir del versículo 14, nos hallamos con el texto del Salmo 70, probablemente el versículo 13 formaba parte de este. El siervo viene a hacer la voluntad de Dios. Este salmo tiene simplemente por título, al músico principal. Salmo de David. Al músico principal. Muy bien podría este sobresaliente precioso salmo ser especialmente entregado al más hábil de los músicos sagrados. Charles Spurgeon. Salmo de David. Campbell Morgan especuló, en este caso la razón por el canto puede ser probablemente de la liberación de David de toda la larga experiencia de bandolerismo y sufrimiento, y el hecho de que él fue traído a esta coronación. A. Proclamando una alegre liberación. 1. 1.3. Los benditos resultados de una espera paciente en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová.
y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán. Y confiarán en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí. La idea de que David espera no para el Señor ha sido común, especialmente en los últimos salmos. Salmo 25 2.5, 25 2.21, 27 2.14, 37 2.7, 37 2.9. En el salmo anterior, 39 2.7, David esperó en el Señor sin obtener una respuesta inmediata. Aquí la respuesta es declarada, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y he esperado pacientemente. En la espera yo he esperado, el cual el uso repetido de la palabra denota que él esperó con diligencia y firmeza, paciencia y perseverancia, hasta que Dios le parezca el ayudarle. Pole. Y el tema de esperar, expuesta en el Salmo 37, ha tenido su dolorosa aplicación en el Salmo 38 y 39, pero ahora tiene su resultado triunfante. Kidner. Y piensen ustedes, hermanos, que no han leído signo de interrogación abierta. He esperado impacientemente en el Señor, en la mayoría de nuestros casos. Spurgeon. B. Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. La palabra inclinó tiene el sentido de Dios inclinándose abajo hacia David en su aflicción, quitando cualquier distancia percibida entre el Señor y su siervo. Cuando David supo que Dios oyó su clamor, él tuvo la confianza de una favorable respuesta. Y la espera del paciente resultó en el sentimiento del cantor de que Jehová se estaba inclinando sobre él y escuchando su clamor. Morgan, como cuando la atención de alguien es arrestada y clavada. Kidner. C. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña. Estos fueron más beneficios hacia David mientras él pacientemente esperó a Jehová. Dios le libró de su crisis presente, la cual era como lodo cenagoso, y le colocó en un lugar mejor y más seguro, enderezó mis pasos. La oración de David por la liberación fue contestada. D. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Este es otro beneficio que David obtuvo al esperar al Señor. Su liberación trajo una alabanza espontánea, un cántico nuevo que salió de Dios mismo. Y Dios inspirará cantos y palabras de alabanza. Esto casi suena egoísta o un servicio con intereses propios, pero cuando entendemos que bueno y correcto es para la criatura el alabar al Creador, el redimido bendecir al Redentor, el liberado dar alabanza al Libertador, entonces tiene sentido. Estamos agradecidos en que Dios nos da la habilidad para alabarle. Y es posible que este salmo fuera el cántico nuevo que Dios puso en boca de David. El siervo afligido de Dios siempre se convierte en el cantor. Ya que el secreto del canto siempre está en esperar a Dios, en hacer la voluntad de Dios, en y por medio de sufrimiento, el resultado siempre es la liberación, y la creación de un cántico. Morgan. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Este es un beneficio más de la espera paciente de David por el Señor. La liberación y la bendición que vino de ello era un testimonio efectivo para los demás. Fueron inspirados para temer al Señor y para confiar en Él. Y confiarán en Jehová. El confiar en el Señor es la evidencia y más aún la esencia de la salvación. Aquel que es un verdadero creyente es evidentemente redimido del dominio del pecado y Satanás. Spurgeon. 2. 4-5, confiando en el Dios que piensa en su pueblo. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas. Y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados.
Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Este es un pensamiento natural y apropiado fluyendo a través de lo que David acababa de experimentar. Él sabía por experiencia que la confianza mostrada por esperar pacientemente en el Señor es bienaventurada. Y un hombre puede ser tan pobre como Lázaro, tan odiado como Mardoqueo, tan solitario como Elías, pero mientras su mano de fe pueda asirse de Dios, ninguna de sus aflicciones externas puede prevenir que su ser sea numerado entre los bienaventurados, pero el hombre más rico y próspero que no tiene fe es maldito, sea quien sea. Spurgeon. B. Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. David conectó la confianza en Dios con la conducta moral, en este caso la habilidad de discernir y juzgar el carácter de otros y de actuar apropiadamente para con ellos. Quizás la crisis de David llegó de no respetar a los soberbios, o aquellos que se desvían tras la mentira. Y no mira a los soberbios. Para los soberbios utiliza el término que se convirtió en el sobrenombre para Egipto, el fanfarrón vacío, Isaías 32.7. Kidner. C. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos. David bendijo a Dios como el hacedor de muchas obras maravillosas y por sus pensamientos hacia su pueblo. David sabía que Dios pensaba en él, y su pueblo, y pensaba en ellos favorablemente, de otra manera no hubiera bendición en esos pensamientos. Y creación, providencia, y redención, hacen equipo con las maravillas así como el mar con la vida. Spurgeon. Y el pasado está lleno de sus milagros, maravillas, el futuro está lleno de sus planes, esta es la fuerza de los pensamientos hechos palabras. Kidner. Y en el Salmo 8:2.4 David se preguntaba, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Él consideró la grandeza del universo y estaba asombrado en que Dios pensara en el hombre. Allí tomó la idea más allá y está sorprendido en que tanto piensa Dios en su pueblo. Por implicación él también está sorprendido en que Dios piense tales pensamientos de amor y gracias para con su pueblo, y tantos que no es posible contarlos. Y los pensamientos de Dios para con nosotros son maravillosos porque son los pensamientos de Dios. Cuando pienso, es una cabeza pobre, pequeña, débil, vacía, la que está pensando, pero cuando Dios piensa, la mente gigantesca la cual enmercó el universo está pensando en mí. Spurgeon. V. Los pensamientos de Dios para con nosotros son maravillosos porque son muchos, no es posible contarlos. No puedes contar los pensamientos de Dios sobre ti. Un pensamiento de gracia es seguido por otro, y suavemente mientras los rayos de luz del sol resplandecen, así que es imposible para nosotros el contarlos. Spurgeon. B. El siervo dispuesto proclama alabanza a Dios. Aquí entramos en uno de los pasajes más maravillosos en todo el Antiguo Testamento, un pasaje en el cual el encarnado Hijo de Dios no es visto a través de un espejo oscuro, sino como si fuera cara a cara. Spurgeon. 1. 6:8. La llegada del siervo. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Ah. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. David entendió que en un sentido relativo Dios no quería sacrificio de animales. Dios quería rendición, siervos dispuestos. Y en el Salmo 42.6 se mencionan 4 tipos de ofrendas. Punto centrado sacrificio, ofrendas hechas con sangre. Punto centrado ofrenda, ofrendas hechas sin sangre. Punto centrado holocausto, ofrendas de consagración total. Punto centrado expiación, ofrenda para expiar el pecado. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios en lugar del sacrificio? Esto fue verdad para el predecesor de David, Saúl. El rey Saúl ofreció bien los sacrificios, lo que no hizo fue obedecer a Dios. 1 Samuel 15:2.22-23.
Finalmente esto fue cumplido en el Hijo de David. Jesús vino y fue perfectamente obediente, y su obediencia cuenta para con nosotros. B. Has abierto mis oídos, en lugar de sacrificios animales. Dios quiere siervos que puedan oírle a Él y rendirse a Él así como un siervo voluntariamente se rinde a su amo. Y David tal vez se refería a la costumbre de hacer un siervo de acuerdo a Éxodo 21 2.56, en el cual, el siervo que deseaba permanecer en la casa de su amo estaría marcado con un oído abierto, esto es, su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Éxodo 21 2.6. Y es algo notable el pensar que esta ceremonia se llevaba a cabo en la antigua Israel. Un siervo decía, sé que he cumplido con mis obligaciones hacia mi amo, y he servido lo que debía. Pero amo a mi amo y estoy tan agradecido por lo que ha dado que con gusto me obligo a servirle de por vida, no por tener deuda o por vergüenza o por derrota, sino por amor. Este era el corazón de David hacia Dios, y su corazón y vida eran más grandes que cualquier sacrificio animal. Y la ceremonia en Éxodo 21 2.56 describía solamente una oreja horadada o que era abierta. El texto del Salmo 40 describe que has abierto mis oídos. Algunos tienen esto como evidencia que el salmista había tenido algo más en mente que la ceremonia para el siervo, más que el simplemente abrir la oreja y obedecer. Es mejor el tener la expresión de David como una total rendición, más allá de lo que demandaba la ley, como si él dijera Señor, toma mis dos oídos. Y Orne da el sentido de la idea aparte de la ceremonia de Éxodo 21 2.56, para la expresión, has abierto mis oídos, parece equivalente a, me has hecho obediente. Así, Isaías 52.5, Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Orne. C. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. La rendición de David hacia Dios fue un ejemplo maravilloso e impresionante. Pero él únicamente fue la sombra de la sumisión definitiva hecha hacia Dios por parte del Mesías, Cristo Jesús. Hebreos 10 2.5-10 cita la traducción Septuaginta, griego antiguo, del Salmo 42.6-8. Esta es una profecía notable y maravillosa de la obra de Jesús. Punto centrado muestra la insatisfacción definitiva de parte de Dios hacia los sacrificios de animales, mirando hacia el sacrificio perfecto, holocausto y expiación no has demandado. Punto centrado muestra que Dios Hijo vino en un cuerpo preparado, la Septuaginta dice, mas me preparaste cuerpo, Hebreos 10 2.5. Punto centrado muestra al público una abierta venida del Mesías. Es como si Jesús dijera, he aquí, aquí estoy, yo soy aquel. He aquí, vengo. Punto centrado muestra al Mesías como el gran tema de las escrituras hebreas, en el rollo del libro está escrito de mí. Punto centrado muestra la dedicación del Mesías hacia la voluntad de Dios, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Punto centrado muestra el amor del Mesías por y en el obedecer la palabra de Dios, tu ley está en medio de mi corazón. Y holocausto y expiación no has demandado. Es notable que todos los holocaustos y expiaciones los cuales eran considerados como ser de una naturaleza expiatoria o de purificación, ofrecidas bajo la ley, aquí son numerados por el salmista y el apóstol, mostrando que ninguno de ellos, ni todos ellos, podían quitar el pecado, y que el gran sacrificio de Cristo era el único que podía hacerlo. Clarke. Y la Septuaginta, de la cual citó Pablo, ha traducido este pasaje, mas me preparaste cuerpo. Como es que se lee esto no es fácil, pero ya que la autoridad apostólica ha sancionado la variación, se acepta como si no hubiera error, sino como una instancia de varias maneras de leerse con la misma inspiración. Spurgeon. D. En el rollo del libro está escrito de mí. En un sentido mucho menor David pudo decir esto de sí mismo, ya que su ascenso al trono de Israel fue profetizado mucho antes de que se realizara. Pero cualquier cumplimiento de esto en David es una sombra pálida a su sorprendente y perfecto cumplimiento en el gran Hijo de David, Jesús el Mesías. Y
He aquí, vengo, pareció hablar como un siervo, contestando el llamado de su amo, y dando a entender su disposición para obedecerle, en cuyo sentido puede acomodarse a David. Pole. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. De nuevo, en un sentido mucho menor esto fue cierto de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero cualquier cumplimiento de esto en David es una sombra pálida a su sorprendente y perfecto cumplimiento en el gran Hijo de David, Jesús el Mesías. Jesús dijo que el hacer la voluntad de Dios era necesario para él así como la comida es tanto necesaria como placentera, Juan 4:34. Y el hacer tu voluntad. Me ha agradado. Jesús no solamente hizo la voluntad del Padre, sino que se deleitaba en ello. Desde la eternidad él ha deseado la obra puesta delante de él, en su vida humana. En su vida humana fue restringido hasta que alcanzó el bautismo de la agonía en la cual él magnificó la ley, y aún en el mismo Getsemaní él escogió la voluntad del Padre, y puso de lado la suya. Spurgeon. Y el hacer, fue Jesús quien hizo la obra. Del Padre era la voluntad, pero no la hizo. Fue Jesús quien la hizo, quien la llevó a cabo, quien lo trajo, quien la llevó detrás del velo, y la colocó como una ofrenda aceptable y una ofrenda de mérito a los pies de su Padre complacido. La obra entonces está hecha, consumada es. No debemos intentar llevarla a cabo. No podemos hacerla. No podemos hacer aquello que ya ha sido hecho, y no podríamos hacerlo, aun cuando estuviera incompleta. Frame, citado en Spurgeon. Y tu ley está en medio de mi corazón, rasga mi corazón, dijo la reina María, cuando esté muerta y allí hallarás a Calais, la pérdida de lo cual, se piensa, la mató. Rasga la mayoría de los corazones de los hombres, y allí verás escrito, el Dios de este presente mundo, pero la ley de Dios está en los corazones buenos de los hombres, para vivir y morir con ella. Trapp. 2. 9:12, proclamación pública de las buenas nuevas y bendición de Dios. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. He anunciado justicia en grande congregación. David dijo esto para asegurar a Dios, y no a sí mismo, que había glorificado a Dios entre su pueblo. Esto era parte del nuevo cántico que llegó de su liberación. David no refrenaría sus labios para ofrecer esta alabanza. Pero como en los versículos anteriores, este tiene un cumplimiento mayor y perfecto en Jesús, el Hijo de David. Fue cierto de Jesús en su ministerio terrenal. Esto es lo que Jesús puede decir. Él fue el príncipe de los predicadores al aire libre, el gran itinerante, el presidente del colegio de todos los predicadores del Evangelio. Spurgeon. Y es también cierto de Jesús en la eternidad por venir. Oh Jesús, es cierto, en medio de la congregación te alabaré. Hebreos 2:12 como un cumplimiento de Salmo 22:22. Es algo notable el pensar de Jesús dirigiendo la asamblea del pueblo de Dios en alabanza de Dios el Padre. B. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. La justicia de Dios era evidente tanto en las palabras como en las acciones de David. No era puesto en un lugar secreto que no tuviera conexión en el cómo él vivía en realidad su vida. Y no encubrí, esto intimida, que cualquiera que llevara el Evangelio de Cristo que estaría en una gran tentación de encubrirlo, y cerrarlo, porque debe de ser predicado con gran contención, y en el rostro de gran oposición. Henry, citado en Spurgeon. C. No retengas de mí tus misericordias. Aunque David alabó a Dios por la liberación pasada y presente, él no presumiría sobre el futuro. Él se mantuvo a sí mismo en una humilde oración delante de Dios,
pidiendo por una constante provisión de sus misericordias. Y no es difícil el ver esto como una oración de Jesús, el Hijo de David. Mientras vivió sobre esta tierra, él lo hizo como un hombre en constante dependencia sobre su compañerismo y perfecta comunión con Dios el Padre. Vemos esto como una oración de Jesús, quizás especialmente en su sufrimiento en la cruz. Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Y verdaderamente fue en esa cruz que Jesús pudo decir, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades. David necesitaba esa constante provisión de misericordia, bondad y verdad de Dios, porque conocía sus propios pecados. Le pidió a Dios que no le dejara con sus muchos pecados, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, sino que le liberara con misericordia. Y hay un sentido en la cual Jesús jamás podría decir, me han alcanzado mis maldades. Él es y será el Cordero de Dios sin mancha, sin ningún pecado o defecto. Pero en otro sentido esas palabras son perfectas en su descripción de Jesús, porque en su vida, y especialmente en su sufrimiento, él conscientemente y de manera perfecta se identificó con su pueblo, en un sentido de hacer los pecados de ellos como propios. Para Jesús estos fueron mis maldades, pero no debido a que él cometió los pecados, sino que por amor él decidió llevarlos y toda la ira que merecían. Y si esto fuera tomado de Cristo, él es Maximus Peccatorum, el más grande pecador por imputación, 2 Corintios 5:20. Trap. C. Proclamando un ruego de corazón por salvación. 1. 13:15, el ruego por liberación. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense. Los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta. Los que me dicen, ea, ea. Quieras, oh Jehová, librarme. A pesar de sus muchas iniquidades David pudo y sí descansó en el Señor por liberación. Él con habilidad fraseó la petición, no solamente pidiéndole a Dios para que le liberara, sino pidiéndole a Dios que se agradara en su liberación. Él pudo pedir con audacia ya que él creía que era consistente con el agrado de Dios. Y podríamos tomar este principio y aplicarlo a muchas de nuestras peticiones. Punto centrado agrádate, oh Señor, para perdonarme. Punto centrado agrádate, oh Señor, para corregirme. Punto centrado agrádate, oh Señor, para proveer para mí. Punto centrado agrádate, oh Señor, para sanarme. Punto centrado agrádate, oh Señor, para guiármelo. Punto centrado agrádate, oh Señor, para bendecirme. Y no debe de sorprendernos que el salmo comienza con una alabanza triunfante y luego desesperadamente pide ayuda. ¿Habrá algo de salvación en esta vida peligrosa e incompleta que sea tan entera y permanente para que no haya lugar para peligros futuros? ¿No debe la previsión de peligros futuros ser acompañada de gratitud por las liberaciones pasadas? McLaren. B. Jehová, apresúrate a socorrerme. Aunque David realizó su petición con habilidad, también fue hecho con urgencia. David entendió que la ayuda que se demoraba mucho era lo mismo que una ayuda denegada. C. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Esta era la ayuda que David buscó. Dios con gracia le había librado, Salmo 42.13, pero la amenaza permanecía. David oró que Dios deshonraría a sus enemigos y les causaría estar confundidos. Y, como muchos de sus salmos, David está en problemas. Pero uno no sabría esto por la primera parte del salmo. Sí, David necesitaba la ayuda y protección de Dios y se lo pediría, pero no podía olvidar o descuidar la maravillosa liberación que Dios le había dado hasta ese punto, y daría una respuesta apropiada de rendición. Y el salmista ora por la caída y vergüenza de sus enemigos de acuerdo con el principio de justicia y con la promesa de Dios de maldecir a aquellos que maldicen a los suyos. Van Gemeren. Y los que me dicen, ea, ea. Oh lector impío,
Si tal persona mira sobre esta página, cuidado de perseguir a Cristo y a su pueblo, pues Dios con seguridad vengará a sus propios elegidos. Sus seas les costarán caro. Te es difícil el dar coces contra el aguijón. 2. 16-17, alabanza con otra petición. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. David llamó al pueblo de Dios, al menos a aquellos que le buscan, el estar alegres en él, y decir siempre, Jehová sea enaltecido. Y David pensó que alabar a Dios era para magnificarle, esto es, hacerle más grande en la percepción de alguien. El magnificarle no hace en realidad un objeto más grande, y no podemos hacer a Dios más grande. Pero el engrandecer algo o alguien es el percibirlo como más grande, y debemos de hacer esto en cuanto al Señor Dios. Y digan siempre los que aman tu salvación. Alguno pudiera pensar que el amor propio por sí mismo nos debiera hacer amar la salvación. ¡Ay! Pero lo aman porque es suyo, que aman tu salvación. Es el carácter de un santo consagrado en amar la misma salvación, no como suyo solamente, sino como de parte de Dios, siendo Dios quien le salva. Godwin, citado en Spurgeon. B. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. David pudo comparar su sentido de gran alegría en Dios con una realística evaluación de su necesidad presente. Seguro en la verdad que Dios cuidaba y pensaba en él, David de nuevo apela a Dios para ser su ayuda y libertador, y necesitaba que Dios hiciera esto sin tardanza. Y él clama, estoy afligido y necesitado. Su alegría se halla en alguien más. Él mira lejos de sí mismo, hacia las consolaciones las cuales el propósito eterno ha preparado para él. Spurgeon. Y afligido yo y necesitado, con tal padre y tal amigo, la pobreza se vuelve riqueza, y la debilidad misma es fuerte. Orne. Y Jehová pensará en mí, él pensó en ti, y aún sigue pensando en ti. Cuando el Padre piensa en sus hijos, él piensa en ti. Cuando el gran juez de todos piensa en los justificados, piensa en ti. Oh cristiano, ¿puedes comprender dicho pensamiento? El Padre eterno piensa en ti. Spurgeon.